Bienvenidas, bienvenidos, buenos días a este jueves 21 de julio. Esto es Uno más Uno, principio y fin de la comunicación. Gracias por acompañarnos, Milicia Uribe. Buen día, Stalin Montero. Buen día a toda la gente que nos hace el favor de regalarnos cada mañana su sintonía y que así lo han hecho durante estos 35 años que tiene este telediario, Stalin. Así es. Bueno, Milicia, en la agenda informativa del país sigue, a pesar de ya ser jueves, sigue cargadita. No ha dado mucho espacio al descanso. El tema eléctrico sigue siendo un tema general de información importante para la gente y el tema judicial. Se siguen constituyendo en los dos tópicos centrales de la agenda mediática y de la discusión de la ciudadanía. Así es. Sobre el tema judicial, decir que ayer hubo algunos avances en dos casos relevantes. Uno tiene que ver con la corrupción, pero también el asesinato que tuvo lugar ligado a la ONSA. En el caso de la ONSA, pues ayer el Ministerio Público presentó sus testigos, tiene unos 7 testigos. Recuerden que es un caso que recoge las denuncias hechas por varias personas, incluyendo una auditoría ya oficial de la Cámara de Cuentas, y que recogía un sistema de corrupción que databa del año 2014-2015 y que lamentablemente entonces terminó luego con el asesinato del profesor universitario Junior Ramírez. En el caso Medusa, hay también un avance significativo. Este está relacionado a denuncias de corrupción, malversación de fondos de la gestión del ex procurador Jean Alain Rodríguez. Y es un caso que ha dado mucha agua que beber en la opinión pública, pero ayer finalmente avanzó en los tribunales porque se dice que hoy en cualquier momento se pudiera ya fijar fecha para conocer las pruebas. Hasta ahora lo que había estado haciendo el tribunal correspondiente era auditar las pruebas, cotejarlo, que es un proceso rutinario, pero que en este caso duró bastante, Stalin y amables televidentes, porque recuerden que estamos hablando de unas 3.500 pruebas. Es un caso que hasta el manejo del expediente es bastante complejo. Entonces ya ahí estaríamos a la expectativa de que en cualquier momento se pudiera entonces iniciar la audiencia preliminar, que es una audiencia de instrucción que se le realizan a las pruebas. Todavía no estaremos hablando de entrar en juicio de fondo. Parte de este proceso de la Operación Medusa evidentemente ha tenido un impacto no solamente en términos judiciales, sino también en términos sociales y políticos en el país. Las informaciones preliminares que se pudieron avanzar a través de ese documento público que es el expediente sometido, el expediente acusatorio en este caso sometido por el Ministerio Público, pues pusieron de manifiesto, pusieron en relieve todas las prácticas, el entramado, o sea, todo el proceso de metodología que era empleado para poder materializar eso. Y de paso, no solamente, pues evidentemente entraron los actores claves que desde el Ministerio Público, como presuntamente plantean en la acusación, se desarrollaban, sino también cómo estos se articulaban a través de transacciones disfrazadas con normalidad de transacciones comerciales y terminaban pues efectivamente afectando no solamente la ubicación, sino los presupuestos que se daban para cada una de estas obras. Mira, estoy de acuerdo contigo, y si uno hace una relación entre el caso ONSA y el caso Medusa, pudiera llegar a la conclusión de que guardan una relación indirecta en el sentido de cómo aquí en República Dominicana, lamentablemente durante muchos años, las denuncias de irregularidades, de presunta corrupción o malversación de fondos en las instituciones públicas, no se le daba respuesta. En el caso ONSA, uno de los elementos más lamentables, que fue una corrupción que se denunció en su momento, varios medios hicieron reportajes profundos y nadie le prestó atención. Entonces vimos como 3 años después termina en un asesinato. Cuando uno analiza todos los casos de corrupción que están siendo conocidos hoy día por los tribunales de la República, se va a encontrar que hay un patrón. Hay un modelo. Por ejemplo, ayer en la audiencia del caso ONSA, ¿qué decía el Ministerio Público? Bueno, decía el Ministerio Público que el director financiero usaba las demandas de la ONSA, o sea, los procesos que tenían que ver con compras y contrataciones, y tenía empresas ligadas a su familia que entonces le suplían a la institución. Pero si tú coges el caso, por ejemplo, Pulpo o el caso Medusa, vas a ver que es el mismo patrón, son las mismas denuncias. Se creaban las necesidades y te creaban las alternativas. Es como que tú eres juez y parte. Pero recordemos también, Milice y audiencia, ustedes,
¿Qué era importante? Aquí también recordar que el Partido de la Liberación Dominicana tuvo funcionarios de la administración pública que se suicidaron en medio de contextos y que nunca se aclaró en cuáles términos, en situación activa, que uno se quedó con la preocupación y con el interés también de ver cuáles elementos fueron constitutivos de desesperación para llevar a las personas ahí. Todo esto, si lo ponemos también en contraste, vamos a recordar que desde aquel caso del ingeniero que se suicidó en las oficinas de la OISOE, te dice cómo ese entramado de corruptibilidad pues terminaba operando para terminar afectando. Hubo gente que tuvo menos suerte, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para llamarle, como el ingeniero David se llama. David, exacto. Y hubo otros que simplemente decidieron alinearse con el contexto, ¿no? Y actuar pues transaccionalmente hablando como colegas, como socios de todo este entramado. Creo que el elemento positivo es que gracias, y es una conquista que le corresponde a la ciudadanía, gracias a cómo la ciudadanía asumió el tema de lucha contra la corrupción y lo colocó en un nivel tan prioritario que fue uno de los temas que decidió el resultado de las elecciones pasadas, y que gracias a eso vemos que hoy día hay avances en cuanto a lucha contra la corrupción. ¿Qué es lo positivo de eso? Bueno, que cuando hay un clima de no tolerancia a la impunidad, esto repercute. Porque yo vuelvo al caso 11, si en ese momento se hubiese tenido una respuesta efectiva, posiblemente muchos de los otros casos que estamos viendo en la actualidad no hubiesen tenido lugar. Porque yo te puedo decir que hoy día hay gente de la administración pública que tiene miedo. Tiene miedo porque saben, se sienten observados. Que probablemente no lo haga no porque no tenga la intención Exacto. de hacerlo, sino porque sabe que el contexto cambió y que las condiciones cambiaron. Porque hay una ciudadanía que no está en disposición de permitirlo y además, un elemento importante, y hay un ministerio público que no esté en contubernio con ese proceso. Y otras instancias del Poder Ejecutivo. Esta semana hablamos con el director de compras y contrataciones, por ahí también está la Dirección de Ética Gubernamental, que está muy activa. Y así, bueno, y esta semana también el mismo presidente de la República, cuando se le preguntaba del caso de Propet, decía no habrá impunidad. Entonces yo creo que esas son señales alentadoras en el marco de este contexto. Importante. Hay que hablar también, Mili, del COVID-19, hay que hablar también de la nueva amenaza, que es la viruela del mono, como tenemos en República Dominicana 2 casos nuevos de los que hacíamos cita ayer, pero en el caso del COVID sigue con una tendencia, por suerte, a disminuir. En las últimas semanas vimos incrementos. Yo creo que las actividades, sobre todo de esparcimiento, seguimos viendo esa tendencia que tras fines de semana, en donde la gente sale o donde hay actividades que conglomeran grandes números de personas, pues terminan produciéndose estos ligeros picos. Por suerte la tendencia es a que va disminuyendo. Ahí yo creo que es importante recordar a la gente que no ha completado su esquema de vacunación, que tenga la oportunidad de hacerlo, pues evidentemente las vacunas son un elemento importante que vemos como punto diferenciador de lo que ocurría antes del proceso de vacunación colectiva y posteriormente. Seguimos viendo prácticamente un número nulo de muertes por COVID-19, aunque conversaba con un infectólogo y sí me decía que lo que sí han quedado son muchas secuelas, es decir, condiciones posteriores al padecimiento del COVID vinculado a problemas con el sistema respiratorio, pero evidentemente no costando la muerte como lamentablemente vimos el año pasado. Sí, 3 temas dominan ahora la atención en el plano sanitario. El caso del COVID, que como bien decía, afortunadamente la positividad acumulada tiene una tendencia a la baja, aunque todavía la diaria sigue siendo importante. El caso de la viruela símica, ayer informaba el Ministerio de Salud Pública que hay 7 personas que ahora mismo están bajo vigilancia epidemiológica porque han tenido contacto con los otros 3 casos que ya mencionábamos ayer aquí en 1+1, de personas que están ahora mismo positivas al COVID, positivas a la viruela símica. ¿Qué es lo interesante del caso de la viruela? Que las autoridades han descartado que hasta ahora haya transmisión comunitaria. Y todos estos casos tienen en común que son personas que han estado en Estados Unidos o han tenido contacto con personas del exterior. Entonces no podemos decir que todavía aquí en República Dominicana tenemos este tipo de virus. No obstante, Stalin, como también hay preocupación por el dengue, sobre todo en algunos sectores médicos, en la población, las autoridades insisten en que no hay motivos para alarmarse, pese a que a la fecha tenemos casi 3.000 casos de dengue. Yo lo que creo es que ninguno de estos 3 temas se pueden ver de manera aislada.
es importante que el país entienda que hay que tener una buena atención en el tema de salud, lo que llamamos estrategia de atención primaria. Porque fíjate cómo República Dominicana es uno de los países donde todavía la gente se muere de dengue, incluyendo niños y niñas. O sea, hoy es la viruela símica, ayer fue el COVID. El dengue lo tenemos siempre, es una enfermedad ya endémica. Entonces, lo que tenemos que hacer como país es fortalecer nuestra capacidad de respuesta. Y eso va hasta tú tener prevención, tener campañas permanentes y no revictimizar a la gente, porque ayer yo veía la rueda de prensa de salud pública y con el caso del dengue decían, no, pero que la gente lo que tiene que hacer es no acumular agua. En una sociedad pero usted le donde... está diciendo eso a un país donde el tema de acceso a agua potable constante, que no haya que almacenarla, no está garantizado. Yo creo que por ahí no va la cosa. Hay zonas en donde llega 1 o 2 veces a la semana y en otras que si no es por la compra de los camioncitos de agua no tiene posibilidad de tener el abastecimiento. Y lo lamentable es que a propósito de que estamos en julio y por ahí viene un nuevo presupuesto, yo no veo que haya una prioridad de invertir en el tema sanitario. Recuerda que aquí tuvimos al ministro de Economía, Pavel Isa Contreras, y le preguntábamos un poco cuáles eran las prioridades. Claro, sabemos que es un contexto difícil. El Estado efectivamente ha tomado la decisión de hacer muchos subsidios, por ejemplo, en el tema de combustible, ahora con el tema eléctrico, pero la inversión en salud para mí es innegociable y eso lamentablemente brilla por su ausencia como prioridad todavía. En un momento determinado lo hicimos con inversión significativa para la compra de vacunas, y en otro momento lo vimos con educación, y yo creo que ahora el llamado sigue siendo a dar continuidad a este proceso de salud. Hay un elemento que yo creo que sí se agrega, que son también los aprendizajes sociales. Con la COVID-19, cuando en un primer momento que había tanta desinformación y demás, evidentemente también encontró a un sistema de salud muy deteriorado, con poca capacidad de respuesta para un elemento pandémico, para una alerta pandémica, y yo creo que ahora hubo unos aprendizajes, tanto para las estructuras del sistema sanitario, como también en términos comunitarios, que creo que pudieran jugar un rol importante de prevención, de ver la aplicación de los protocolos, la importancia del seguimiento, y yo creo que ahí eso es un elemento que vamos a tener por lo menos como situación de valor. Así es, otro elemento que sigue también dominando la atención pública tiene que ver con el tema de el alza en la tarifa eléctrica. Luego de saludar la decisión que tomó el presidente de un poco suspender hasta nuevo aviso ese programa que había de alzas trimestrales en la factura eléctrica, hay sectores que se han ido un poco más allá. Por un lado, algunos plantean, y vamos a ver en breve un video sobre este tema, algunos plantean que se debería entonces revertir el alza que ya ha sido aplicada, porque ya lo hemos dicho, o sea, las facturas están llegando con un promedio del doble de lo que usualmente se paga en energía eléctrica. Y hay otros que están mostrando oposición, sobre todo parte del sector político de la oposición, están mostrando renuencia, Stalin, a revisar, volver a revisar y volver a discutir el pacto eléctrico. Vamos a ver un reportaje que sobre este tema preparó nuestro compañero Nixon Rodríguez. Este comerciante del sector Espaillat afirma que la luz ha mejorado, pero se queja por la subida desproporcional de la tarifa eléctrica contemplada en el pacto eléctrico. La tarifa se ha dicho, le quieren vender al pueblo que es un 9%, y ese 9% no se refleja porque si yo pago 5,000, se supone que no me puede llegar de 7 a 8,000 pesos. Otros usuarios también se quejan por el aumento energético. Ahora mismo no hay tantos apagones, pero cuando a veces sí, los apagones están fuertes. ¿Y la tarifa cómo anda? No, eso está carísimo. La cosa mala y todo para arriba, y ahora la luz. Eso es demasiado lo que le han subido a la energía. La interior líder de Sánchez Payá, desde el domingo tiene una avería y no se han dignado a venir a ver qué es lo que está pasando. Sobre el anuncio del presidente Abinader de detener el alza en la tarifa eléctrica, la valoraron de positiva, aunque mantiene la duda de que esto se vaya a cumplir. Bueno, con relación al presidente, él tiene muy buenas intenciones. Todo lo que él está haciendo es de, ya tú sabes, de corazón, pero no le obedecen los funcionarios. Claro, deben de bajarla, deben de bajarla. Es que este es un país pobre, aquí no se gana, aquí hay más desempleados que trabajadores. Muchos chiriperos salen por la mañana a buscarse algo para comer a las 12. Es así que está viviendo este país. Ayer el mandatario prometió detener el alza en la tarifa de electricidad, para el cual convocaría al Consejo Económico y Social para una revisión del pacto eléctrico, el cual contempla un desmonte paulatino
del subsidio a dicho sector. Dixon Rodríguez, Informativos Teleantillas. Bueno, ahí las informaciones y este trabajo de Nixon. Hay una realidad y varios puntos que se tocaron sumamente importantes. Tienen que ver con las condiciones socioeconómicas de la población, que como vimos entra en relieve, no solamente por el marco inflacionario internacional, sino también por las mismas características propias de las estructuras productivas del país. Y ahí creo que el punto de contraste está en ver cuál finalmente será el punto. Por un lado, si la oposición no está en condiciones, será imposible pues, poder abrir el espacio del diálogo para rediscutir. El llamado también aquí a los partidos de oposición, a toda la partidocracia dominicana, nuevamente, a recordar la importancia de asumir un liderazgo responsable. A fin de cuentas, lo que estamos hablando es de discutir elementos que constituyen la posibilidad de mejores condiciones de vida para el pueblo dominicano. Así es, y que inciden en el tema de gobernanza. Fíjate, en estos momentos, tanto en Panamá como en Puerto Rico, se han escenificado protestas masivas. Y dentro de la agenda de reivindicaciones está justamente el tema del precio de la energía eléctrica. Por tanto, es un tema al que efectivamente hay que prestarle atención y darle seguimiento. Creo que el presidente echó un balde de agua fría cuando decidió anunciar esta medida, porque de verdad que estaban bastante caldeados los ánimos. Apagó un fuego el presidente. Nunca mejor dicho. Bueno, ya para concluir, solo decir que hoy la Cámara de Diputados tiene como parte de su agenda de trabajo la discusión del proyecto de ley de extinción de dominio. Pero tanto este tema como el eléctrico lo vamos a retomar después de la pausa, porque ya está aquí nuestro invitado para la entrevista del primer plano. Se trata de José Dantes, quien es miembro del Comité Político del PLD y además secretario de Asuntos Jurídicos de ese partido. Vamos a la pausa. También en Stalin tenemos una segunda entrevista con Matías Bosch. Él forma parte de la coalición Seguridad Social Digna para Todos, y agrego yo todas también. Así que temas interesantes para conversar aquí en 1+1 después de esta pausa. Quédese con nosotros.